Hay dos preocupaciones ciudadanas sobre el tema. Por un lado está el tema jurídico y la ciudadanía se pregunta si es constitucional o no la petición del presidente de la República de buscar la aprobación de una reforma constitucional para el adelanto de elecciones. Y efectivamente sí es posible que el presidente de la República pueda hacer uso de la Constitución política vigente, porque ahí en la Constitución se señala que tiene iniciativa legislativa en materia de reforma constitucional. Entonces, utilizando esa norma de rango constitucional, es que él presenta el proyecto de ley y busca que el Congreso apruebe ese proyecto que está modificando un artículo de la Constitución y luego además propone algunas normas de carácter transitorio para procurar el adelanto de las elecciones. El presidente de la República, desde mi punto de vista, considera que hay una agudización, profundización de la crisis política, que el Estado es inmanejable en todos los escenarios y que por lo tanto la salida más pacífica, digamos así, en el marco constitucional es procurar ese adelanto de elecciones. Ahora, desde el punto de vista político, ¿le conviene a la alianza del Fujimorismo y el APRA trabajar esta propuesta? Por supuesto que no, porque tanto el Fujimorismo como el aprismo necesitan ejercer poder y ellos tienen hoy el control del Congreso. Y si pierden el control del Congreso, se disminuye su cuota de poder en el aparato del Estado y no podrán utilizar este para sus intereses. Recordemos que el primer punto en la agenda del Fujimorismo está la libertad de Keiko Fujimori. Y desde el poder del Congreso ellos pueden generar lobbies, hacer presión política, hacer presión incluso en el escenario del sistema jurídico nuestro para lograr esa libertad. Y por otro lado también el APRA tiene intereses similares debido a que la cúpula del partido aprista y algunos funcionarios de alto rango de su último gobierno están también investigados por el caso Lavallato y otros temas que tienen que ver con la investigación de la probable comisión de delitos de corrupción. Entonces, por eso es de que creo que ellos no tienen un interés inmediato de aprobar esa norma. Si no se aprueba, lo que le quedaría a él es buscar la posibilidad de invocar nuevamente este tema de lo que significa la confianza, ¿no? Él está manejando una teoría de la confianza diferida, es decir, que como él había solicitado el voto de confianza del Congreso para presentar 12 proyectos de ley para la reforma política, de los cuales 6 han sido aprobados ya en el Congreso, pero según él se ha cambiado sustantivamente la esencia de los proyectos, ha quedado claro en su discurso del 28 de julio que no se habría logrado satisfacer la pretensión del Ejecutivo y que por lo tanto no se estaría en la práctica otorgando la confianza. Y ese sería el argumento jurídico para efectos de procurar el cierre del Congreso. Pero el cierre del Congreso significa que podría haber un proceso electoral inmediato, pero solamente para efectos de elegir un nuevo Congreso que complete el periodo de los 5 años. Y esa sería una salida parcial. El otro escenario es que el presidente de la República renuncie. Pero si renuncia él, tendría que garantizar que renuncie a la vicepresidenta. Y entonces, renunciando a la vicepresidenta, el presidente del Congreso se hace cargo inmediatamente de la primera magistratura del país y tendría que inmediatamente convocar a un proceso electoral. En este caso sí, yo sostengo de que, producido ese hecho de ambas renuncias, podría llamarse a unas elecciones generales. Aunque hay algunos juristas que señalan que las elecciones generales solamente sería de la plancha presidencial. Yo creo que no, hay que hacer un análisis sistemático de la Constitución y entender de que el aparato del Estado y sus poderes son un todo indesligable y que por lo tanto, si la crisis política se ha profundizado y hay una renuncia del presidente y la vicepresidenta, entonces la convocatoria de elecciones tendría que ser una convocatoria generales que implique el cambio de la plancha presidencial y que implique el cambio de los congresistas.
aprueban ese proyecto de ley, si no renuncia el presidente de la República, si no renuncia la vicepresidenta, las cosas siguen igual en términos legales. Sigue este Congreso actuando, sigue el presidente ejerciendo su labor, sigue la vicepresidenta ejerciendo su labor y en términos legales pasa eso, pero en términos políticos la crisis se va a profundizar y entonces se cambia de escenario. El escenario donde se va a, digamos, a buscar el desenlace de esta crisis serán las calles, ¿no? Y las calles empezarán a calentarse, porque además ya hay un elemento detonante que es la lucha en el sur del país, que no solamente es el caso Tía María, sino es la lucha por la vida, por el agua, el medio ambiente en todo el sur del país. Y ese escenario permitiría que se contagie la protesta popular y en la agenda de la población ya no solamente estaría esa confrontación de la población respecto de pretender que algunos proyectos mineros no marchen, otros que se retiren, aunque ya están en ejecución, se retiren de la zona de influencia de las poblaciones en protesta, sino además el segundo punto de la agenda sería el cierre del Congreso y la renuncia del presidente. Entonces, el elemento finalmente determinante, pero no en estos días, en esta semana, sino sería una protesta popular a largo plazo, el elemento determinante para que tanto los congresistas como el Ejecutivo decida finalmente buscar una fórmula consensuada para darle salida a este tema y convocarse a elecciones esté en las calles.